Les damos la bienvenida a quienes nos visitan por primera vez, también a quienes están con nosotros hoy vía internet. Esta la única reunión que se transmite, a excepción de la semana pasada que se transmitieron las dos por un domingo que fue diferente, pero regresamos otra vez a nuestra forma habitual. Solo transmitimos la segunda reunión, se baja y en la semana se vuelve a subir ya editada. Así que hoy quiero continuar con la serie, y vamos a estarnos alternando Israel y su servidor, la serie de las primeras instrucciones. La razón de estarnos alternando, y posiblemente a veces repitamos el mismo versículo, pero la idea es verlo desde otro enfoque, cada quien de una manera en la que Dios le habla y le percibe, y es por eso que queremos estar compartiendo y queremos sacar lo máximo, bueno, no lo máximo, lo más que podamos hacerlo de el primer escrito, y literal, el primer escrito que se hizo del Nuevo Testamento. Hemos explicado que los primeros cristianos del primer siglo, ellos no tenían el privilegio que usted y yo tenemos de tener un Nuevo Testamento. Simplemente no tenían nada escrito, sino cuando ellos se reunían y escuchaban solamente los dichos de otras personas de lo que Jesús había dicho. Y ellos lo daban por sentado. Así que todo lo que escuchaban era de manera oral. No había nada escrito. En el caso de la carta a los tesalonicenses, la primera fue precisamente el primer escrito del Nuevo Testamento. Contrario a lo que a lo mejor usted y yo podemos imaginar que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que fueron escritos en ese orden, no fue así. Sino que el primer escrito que se hace y que lo recibe una iglesia fue la primera carta a los tesalonicenses. Por eso le estamos llamando las primeras instrucciones, y quizá deberíamos añadirle escritas. ¿Me explico? Porque aunque ya había instrucciones verbales, orales, no había instrucciones escritas, y era necesario plasmar esas instrucciones. Y es así que entonces el apóstol Pablo se preocupa por hacer una carta que, ojo, no estaba pensando y diciendo, voy a escribir una carta, le voy a poner primera a los tesalonicenses y la voy a dividir en 5 capítulos y tantos versículos. No, él escribe una carta como tal, como nosotros la conocemos, sin versículos, sin capítulos, pero no lo escribe de la manera en que nosotros estamos acostumbrados a hacer cartas. Originalmente se hacían a través de, primero, pergaminos, papiros, pero como era muy frágil, después viene el pergamino. El pergamino era un cuero que se raspaba, ya sea de oveja o de antílope, y se raspaba de los dos lados. Este es un papiro, ¿sí? Este es un papiro y es cuero, o sea, no es papel, y se raspaba de los dos lados. Era sumamente caro hacer un escrito, porque imagínense, yo tengo nada más aquí un pedacito pequeño de unos 25 por 30 centímetros, 35. ¿Cuántos animales, supongamos borregos, tendrían que sacrificar para que pudiéramos tener unos 5 pergaminos como estos? ¿Me estoy explicando? O sea, eran varios. De tal manera que no era como usted dice, vete y tráete un millar de hojas para que voy a escribir, voy a imprimir. No. Era sumamente caro adquirir un pergamino por los sacrificios de los animales y por todo el proceso que se tenía. Además hay otra cosa. Regularmente usted y yo, a veces nosotros, para aprovechar bien una hoja, en nuestros cuadernos los escribimos de ambos lados. En aquellos tiempos solo escribían de un solo lado, nada más. Y como un detalle nada más, espero no les aburre, como un detalle, cuando de repente en algún monasterio ya muchos años después tenían que escribir un
pergamino o una obra, ya sea de filosofía o de las escrituras, etcétera, pero no tenían pergaminos, lo que hacían era borrar así el pergamino como una lija, las borraban para poder sobreescribir sobre este pergamino y volverlo a usar. A ese tipo de pergamino se le conoce como palincestos. Y así se hacía. Ahora, se lo estoy explicando por lo siguiente. Cuando nosotros decimos primer carta a los tesalonicenses, no es que son varias hojitas, sino era una serie como esta, de un pergamino, piel de animal, ya sea de borrego, de antílope, que se raspaba de ambos lados, se escribía de un solo lado, y para poder transportarse se tenía que enrollar, así como esto. Por eso le llamaban rollos. Así que entonces esto se convertía en una carta, y podían ser varios rollos que contenían una carta. Porque vuelvo a repetir, no era de ambos lados. Entonces, cuando hablamos de la primera carta a los tesalonicenses, imagínense algo como esto. Pablo lo escribe, da las instrucciones, llega a Tesalónica. Tesalónica era una ciudad, no era el nombre de la iglesia que afuera tenía, decía primera iglesia cristiana de Tesalónica. No, la ciudad era de Tesalónica, estaba en la zona de Macedonia. Entonces, cuando Pablo enviaba su carta, o envió, por ejemplo, la carta a los cristianos que se reunían en Tesalónica, ellos llegaron, la leyeron, y lo que hacían era copiar esta carta en otro pergamino lo más que pudieran ser posible, fiel a lo que había escrito, en este caso Pablo, y así era como entonces esa otra carta se distribuía en otra iglesia, ya sea en Galacia o en Éfeso, etcétera, las diferentes iglesias que había en esa zona. Es así que entonces se empezaron a multiplicar los códices o los pergaminos, precisamente. Ahora, códice esto era un rollo. El códice era ahora, y lo inventaron los cristianos, la hoja, pero ya puesta una encima de otra, a manera de lo que nosotros le llamamos hoy en día libro. En otras palabras, un códice es un libro. Con el tiempo, ese códice, en vez de estar hoja encima de otra, los cosían de un lado para que entonces se pudiera dar la vuelta. Por eso entonces se llamó códice. Y curiosamente fueron los cristianos que inventaron esta forma nueva de ya no guardarlo en rollos, porque había un problema. Como no estaba dividido ni en capítulos ni en versículos, llegaba un rollo y lo guardaban. Entonces, cuando querían decir, a ver, sácate un rollo, vamos a leer lo que Pablo dijo. Pues imagínense. O sea, pues decir, no, este no. Y lo volvían a guardar. Y así hasta que encontraban, porque todos los rollos no estaban enumerados como 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me estoy explicando? Entonces, el códice vino a facilitar eso, porque también otra de las cosas, hay un rollo del libro de Isaías que mide 12 metros de largo. Imagínense esto de 12 metros. ¿Saben lo que pasaba? Al irlo enrollando, así, de aquí a allá tenemos 8 metros, 9. Entonces tenían que enrollar todo el códice. Entonces se paraban y lo leían, porque en las sinagogas no todos llevaban sus rollos. Vamos a la sinagoga y hijo, llévate tu rollo. No lo llevaban, sino en la sinagoga lo tenían. Entonces se paraba el rabino, sacaba el rollo de Isaías, por ejemplo, y empezaba a leer. Y una vez que leía, terminaba, seguía su ritual y lo guardaban. ¿Sabe qué? Lo guardaban, pero lo iban enrollando ahora al revés. Lo que se había leído lo guardaban. ¿Qué creen que pasaba? Si de repente decía, oiga, ¿qué decía al principio, lo que leyó hace 15 días? A desenrollar el rollo. ¿Sí? Aquí, sí, gracias.
Otra vez, ahora sí, era un rollo estar leyendo eso. O así, ¿perdón? Sí, era un rollazo. Ahora, fue así que a partir del siglo XVI que entonces se inventaron los capítulos, se le pusieron capítulos y después versículos para encontrar. Además de que, como yo les decía, ya no había rollos, ya eran códices, ya eran libros que se podían hojear. Era mucho más fácil manejar esos rollos. Ahora, esto nada más, pues nomás para que digan que estudié, ¿no? Ok. Ahora, esto es lo que eran las cartas. Por favor, acompáñeme ahora, abra su Biblia de favor, a la primera carta a los tesalonicenses. Usted no trae su rollo, a lo mejor rollo es el que me va a echar porque no lo trajo. No trajo su Biblia, pero bueno. Quiero que leamos la primera carta a los tesalonicenses, los primeros 10 versículos. Al leerlo, quiero establecer una de las primeras cosas. Cuando usted y yo llegamos y encontramos a dos personas platicando, y ya tienen media hora platicando sobre X tema, y usted quiere llegar allá y meter su cuchara, y está escuchando, y de repente oye una, dos, tres palabras que le suenan, usted de repente dice, ya puedo opinar sobre esto, y empieza a hablar de lo que según usted, ellos están hablando, pero ya tienen media hora. ¿Qué es lo que va a pasar? Que lo que usted escuchó de un pedacito, los otros van a voltear y decir, ¿y de dónde está? Pues no están hablando de esto. No. ¿Saben qué es lo que estamos haciendo? Sacando de contexto una plática. ¿Sí me están entendiendo? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hoy en día en periodismo o en un video, de repente nos llega un pedacito de 2 minutos, donde dice algo que de repente evidencia la persona. Dice, esto dijo, y todo el mundo creyó, es que esto lo dijo. Pero no sacaron lo que dijo antes ni lo que dijo después, de tal manera que solo sacaron una parte que no necesariamente corresponde a la opinión del autor, sino está sacado fuera de su contexto. Lo mismo pasa con las escrituras, con la Biblia. Cuando usted y yo leemos la Biblia y no entendemos su contexto, nos cuesta no solo mucho trabajo, sino no vamos a entender a veces el por qué se escribió de esa forma y por qué son las dudas que se tenían. Tal es el caso de la iglesia que está en Tesalónica. Pablo la había fundado allá por el año 50, en uno de sus viajes misioneros. Un año después es cuando escribe la carta a los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque había algunas dudas de los cristianos. Por ejemplo, ellos decían, ya nos estamos muriendo, ¿y qué va a pasar con los que se mueren? ¿Van a resucitar? Y entonces Pablo escribe dando una respuesta. Otro de la respuesta que escribe allí era respecto a la venida del Señor. Y decía, pues ya tiene un año y no ha venido Jesús. Y entonces Pablo escribe otra vez en esa carta dando una respuesta. Pero curiosamente, del tema que abordó Israel hace 15 días y del que voy a continuar ahorita un momento, que tiene que ver con el amor fraternal, no era una duda que tenía la iglesia, sino ya era un comportamiento que tenía la iglesia y que Pablo alaba y exalta ese comportamiento sin que nadie les haya dicho cómo comportarse. Ahora, les explico ahorita, al leer este primer capítulo, ustedes van a entender que literal para los cristianos de Tesalónica era nuevo todo el cristianismo. Mire, para usted y para mí, de repente, quizás no le cueste mucho trabajo, pues que haya habido un cambio. De, bueno, antes yo era de tal o cual religión, de tal o cual credo, y ahora ya estoy acá en este lugar. Y a lo mejor no hubo mucho cambio, porque ya tiene cierta idea de algunos ritos, de algunas cosas que tienen que ver con Dios.
¿Me estoy explicando? No así con los cristianos de Tesalónica. Ellos ahora lo que le llamaban cristianismo era literal, nuevo. No había nada parecido. Era totalmente diferente, de tal manera que tenían que aprender cómo ser cristiano. Y hacia donde quiero llevarles a través de esta serie es, ¿cuáles son las cosas tan básicas que nos hacen ser cristianos? ¿Qué es a lo que estamos llamados? Lo más sencillo, lo más básico. De tal manera que yo le quiero pedir un favor, que se despoje un poquitito de todo ese trasfondo. Si usted fue criado en la religión popular, despójese tantito, porque a veces es como un lastre, venimos cargando y lo metemos otra vez. Si también a lo mejor alguno de ustedes nació en un hogar cristiano evangélico, bueno, no ha habido mucho cambio y de repente dice, bueno, ya estoy en la verdad, sí, pero asuntos de comportamiento siguen siendo iguales. ¿Qué es lo que nos hace ser cristianos? ¿Qué es lo que nos hace lo más básico y lo más sencillo? Ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y la primera carta a los tesalonicenses nos empieza a responder sobre algunos aspectos. Ahora sí, veamos. Primero a los tesalonicenses capítulo 1, los primeros 10 versículos. Si trae su Biblia, lea conmigo, siga conmigo por favor este pasaje. Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano y Timoteo eran discípulos de Pablo, que él mismo al escribir la carta los pone como coautores de la carta, aunque no estaban ellos dando su opinión, sino los pone solo como coautores. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. 2, del trabajo de amor. Y 3, de vuestra constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. 3 cosas habían marcado la vida de Pablo como una característica de estos nuevos cristianos. Ahora, digo nuevos cristianos porque Pablo lo fundó en uno de sus viajes por el año 50. Un año después es que escribe esta carta. Así que piense por favor que eran recién convertidos, nuevecitos, bebecitos en el Evangelio. Y aún bebecitos en el Evangelio, apenas un año y ya eran un ejemplo. No solo para los cristianos que estaban alrededor, sino para todos los que estaban en toda aquella región de Macedonia, que es aquella zona de Grecia. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fueron entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Si usted está haciendo una nota o le gusta escribir ahí en su Biblia, puede poner entre paréntesis cuándo se fundó la iglesia de Tesalónica y allí ponga Hechos capítulo 17. Lea en casa y va a ver que se fundó mediante un tiempo también de tribulación, donde Pablo tuvo que salir literal huyendo porque le buscaban para matarle. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo. Un año, por favor. Un año y ya eran ejemplo a todos los de Macedonia y de los de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y qué tremendo, un año. Y el testimonio de estos cristianos se había extendido de manera positiva.
Preguntémonos hoy en esta mañana, ¿cuántos años tenemos de cristianos? ¿Qué testimonio tiene la gente de nosotros? ¿Qué dicen cuando se refieren a su vida o a mi vida como cristianos? Y de repente, y ya tengo 20 años en el Evangelio, y yo desde los 10 años conozco el Evangelio, pero todos lo conocemos, pero no lo vivimos. Un año, y Pablo dice, no tenemos necesidad de hablar de ustedes, porque su testimonio es tan fuerte que ustedes han sido un ejemplo y no tenemos que hablar nosotros. Ahora, vea por favor dónde empieza este cambio. Versículo 9. Porque ellos mismos, todos los que están alrededor, dicen, cuentan de nosotros la manera que ustedes nos recibieron y de cómo os convertisteis. Se subrayen eso. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Quiere leer conmigo el versículo 9, por favor, juntos? Si trae su Biblia, si no, por favor, léalo lo que está aquí. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La única forma de ser cristianos no es cambio de religión, no es un nombre, no es estar asistiendo a tal o cual iglesia. ¿Sabe? Creo que una de las cosas que tendremos decepción y que cuando lleguemos al cielo nos encontremos con cientos de personas que creíamos cristianos, y espero no seamos nosotros, que nos encontremos con cientos de personas que los vimos en iglesias, que los vimos levantando sus manos, que los vimos adorando y que damos por sentado que eran cristianos, y la decepción más grande, que ellos no entren a la vida eterna que Jesús ofrece. Por una razón, porque nunca en su vida hubo conversión. La primera cosa que tiene que pasar en su vida y en mi vida es conversión. No es por el hecho de que usted haya nacido en un hogar llamado cristiano. No es por el hecho porque que usted tiene mucho tiempo asistiendo aquí o a otra congregación. La razón principal para entrar al cielo tiene que ver con conversión. Y conversión significa dar media vuelta. Eso es lo que le pasó a la iglesia de Tesalónica. Una conversión. Pero aquí Pablo subraya esto. Ustedes se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, tal vez usted me vaya a decir en esta mañana, sí, pastor, yo antes era muy idólatra. Bueno, quizá, pero déjeme decirle, ¿cuál era la conversión de los ídolos de la iglesia de Tesalónica? Allá por el siglo II antes de Cristo, la región de Macedonia y toda esa región que pertenecía al imperio griego había pasado de manos de ser de los griegos, ahora había pasado a ser del imperio romano. Quien gobernaba en toda esa región, aún en la zona de Israel, era el imperio romano. Por lo tanto, la política que había era la política romana. La cultura que había era una cultura que sí había una mezcla de los griegos, pero la cultura que predominaba era la cultura romana. Y la religión predominante era la religión romana. Y para que ustedes tengan un ejemplo, para que ustedes vean, quiero que me den por favor algunas imágenes mientras relato lo siguiente. ¿Qué era la religión romana? Número uno, la religión romana era politeísta. Es decir, tenían la creencia en varios dioses. Esa creencia de varios dioses implicaba que ellos tenían un lugar específico donde se adoraban a diferentes
deidades. Gracias, a diferentes deidades. Y quiero que vean, por favor, estas imágenes mientras estoy relatándoles. En algunas regiones había unos templos dedicados a esas deidades. Esos templos en donde existían esas deidades eran algunos templos, espérenme tantito, eran algunos templos dedicados especialmente a un dios o a varios dioses. Esos templos también se le conocían como panteones o a toda la agrupación o el grupo de dioses que tenían los romanos y anteriormente los griegos, les llamaban panteón. Literalmente significa lugar de dioses. Para nosotros panteón es lugar de muertos. No, el panteón es el lugar de dioses, tanto para los griegos y para los romanos. Ustedes pueden ver en este momento, en esta imagen, una gran cantidad de dioses romanos. La mayoría de esos dioses romanos tenían su equivalencia, o al revés, los dioses griegos eran o tenían su equivalencia en los dioses romanos. Por ejemplo, les voy a leer lo siguiente. Júpiter era el dios romano y Júpiter era el dios de dioses. La equivalencia de los griegos era Zeus. Juno era la diosa del matrimonio y la familia. Minerva era la diosa de la sabiduría y de la guerra. Marte, también dios de la guerra. Ahora, una de las cosas interesantes en los romanos es que cuando ellos dominan toda esa zona, lo que hacen es, esas deidades, como las que están viendo en sus pantallas, esas deidades les cambian, van a ser las mismas, pero les van a cambiar un nombre latino o un nombre en latín. Y van a ser las mismas. Por ejemplo, Zeus, dios griego, para los romanos era Júpiter. Hera, dios griego, para los romanos era Juno. Poseidón era el dios griego, para los romanos era Neptuno, el dios de los mares y de los terremotos. Hades, dios griego, para los romanos era Plutón, dios de inframundo o el dios de los muertos. Atenea, el dios de los griegos. El dios de los romanos se llamaba Minerva, dios de la sabiduría, de la guerra y de las artes. Ares, para los griegos era el dios de la guerra, pero para los romanos era el dios Marte. Afrodita, otro dios que para los griegos era la diosa del amor, para los romanos el nombre o la equivalencia de ese mismo dios era Venus. Y aquí hay un dato interesante. Apolo era el único dios que era el mismo nombre para los griegos y el mismo nombre para los romanos. Hermes era el dios mensajero para los griegos y Mercurio, el dios mensajero para los romanos. Mercurio era el que tenía un casco con unas alitas, unas sandalias también con unas alitas. Exactamente era lo mismo. Ahora, ¿cómo era el culto que tenían en aquellos tiempos? Estos ciudadanos de Tesalónica, cuando llegaban a los templos romanos o aquellos panteones para adorar a aquellos dioses, llevaban ovejas, llevaban cerdos, llevaban bueyes, llevaban palomas, llevaban también productos del campo que lo ofrecían a estas deidades. En ese lugar estaban los sacerdotes y estaban las sacerdotisas. Había fuego, sacrificaban el cordero o el animal y después la sangre la tiraban allí y se quemaba. La razón de llevar estas
estas ofrendas tenían que ver con dos cosas. En primer lugar, para pedir un favor de ese Dios. Y también, en segundo lugar, para aplacar la ira. Porque esos dioses eran unos dioses egoístas. Entre ellos se peleaban y cuando se enojaban se desquitaban con los hombres allá en la tierra. Así que los hombres tenían que llevarle estos sacrificios para mantener tranquilos a esos dioses. Pero también estos sacrificios que llevaban tenían que ver como ofrendas de gratitud. Ahora, si ustedes observaron cada una de estas imágenes, van a observar algo característico. Todos los que llegan ofrecen sus ofrendas, pero no hay relación entre ellos. No sé si me estoy explicando. No hay comunicación, solo llevo mi animal, le presento al sacerdote, el sacerdote lo sacrifica y me regreso a mi casa. No había un ritual extra de cantos, de alabanzas, de sentarme, de escuchar algo de ética. No, solo era aplacar la ira de esa deidad. De tal manera que entonces, si regresa al capítulo 1 de Tesalonicenses, quiero que vea, por favor, en qué consistió la conversión de estos ciudadanos de Tesalónica. 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos ¿a quién? Al Dios vivo verdadero. Ahora, ¿entiende la gran diferencia? Mire, para usted y para mí, a lo mejor no tenemos una gran diferencia. Posiblemente alguno de usted pues creció en un hogar piadoso de la religión popular, de la religión romana, donde le enseñaron a rezar, le enseñaron a tener temor de Dios, temor de ciertas advocaciones de vírgenes, etcétera. Y ahora, leyendo el Evangelio, se dice, bueno, no es necesario esto, pero bueno, ahora he cambiado. Y usted dice, soy idólatra. Pero quiero que vea, por favor, esto. No tiene nada que ver con la idolatría que nosotros teníamos antes. Y ahora, ser cristiano, pues era así, cambiar. Decir, ok, ya no voy a hacer mis sacrificios. Ya no hay templo, ¿sale? Porque en los templos ahí estaban los sacerdotes y las sacerdotisas y todos los sacrificios. Ahora los cristianos se empezaban a reunir en casas. Y van a ver las siguientes imágenes. En estas imágenes son algunas pinturas que hablan precisamente de la zona de Tesalónica, donde el apóstol Pablo predica en Tesalónica, en una casa. Observen, por favor, no hay fuego, no hay animales, simplemente hay una persona que está tratando de enseñar a las demás personas. Uno que se convierte, los que están alrededor lo aceptan, oran por él, pero no hay ritos extras para poder agradar a Dios. Una vez que ese se convierte, se le conoce como catecúmeno. Pasa un tiempo para poder ser bautizado. Cuando llega el bautizo, entonces lo celebraban y con el tiempo se va haciendo más ritual el bautizo, pero no vamos hacia allá. Lo que me interesa, por favor, que usted vea, es que literal, es diferente el cristianismo que vivimos hoy al que vivieron los cristianos del primer siglo. Diferente en que literal, tuvo que haber una conversión literal de los ídolos. Y aquí quiero hacer hincapié en lo siguiente. No podemos denominarnos cristianos si no hay conversión. ¿Me va siguiendo? No es de que le guste estar aquí. Le agradecemos que usted nos dé el privilegio de que usted venga, de que asista, de que esté con nosotros. Pero no queremos que usted llegue a sentirse bien. Queremos que en usted haya una conversión. La palabra conversión la podemos representar de esta forma. Yo voy caminando hacia esta dirección.
Convertirme significa parar, dar media vuelta y regresar en sentido contrario. Conversión no significa caminar aquí y de repente caminar para acá o caminar para un lado, para otro. Conversión literalmente es hacer un alto, darse media vuelta y caminar en el sentido opuesto. Eso es conversión. Si usted se llama cristiano, si yo me llamo cristiano, tengo que pasar precisamente por esto, por una conversión. Estos cristianos se habían convertido de los ídolos y ahora estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero. Esa conversión tuvo que ser dar un cambio para poder servir al Dios vivo y verdadero. Ninguno de nosotros podemos servir a Dios y a las tinieblas, dice la Escritura. No podemos caminar como solíamos cuando éramos niños en la banqueta. Ir caminando, un pie arriba, otro abajo. Y así. Y hay quienes van caminando por la vida. Un pie en el mundo y un pie en el Evangelio. Un pie en el mundo y un pie en el Evangelio. Y esa es su vida. Y tarde o temprano eso te cansa. No solo es mal testimonio, te cansa a ti. Porque no puedes vivir de esa forma. O decides bajarte. Y literal, como dice la Escritura en Apocalipsis, el que sea sucio, ¿sabe cómo dice? Ensúciese más. Y dice, y el que sea limpio, límpiese más. Pero no podemos estar un pie aquí y otro pie allá. Y ese es el problema hoy de muchos de los que nos llamamos cristianos. Tenemos una ambigüedad, tenemos una doble vida. Y sabe, eso nos cansa. Por una razón, porque no ha habido conversión. Y lo que Dios quiere de su vida y de mi vida es una conversión total. Y los cristianos de Tesalónica entendieron eso sin que no hubiera algo escrito. A un año había habido una conversión literal que habían sido ejemplo a todos los demás. Y Pablo mismo dijo, y saben una cosa, nosotros ni siquiera tenemos necesidad de andar recomendándolos, porque ustedes mismos se han recomendado a sí mismos. La Biblia dice que usted y yo somos cartas abiertas, conocidas y leídas por todos los hombres. No se trata de que alguien vaya de chismoso con fulano, sutano, mengano. Tu vida es leída. Mi vida es leída. La gente me ve. Mi comportamiento. La gente sabe cómo estoy. La gente lo percibe. Y lo que yo quisiera preguntar, ¿qué es lo que la gente lee en mí como esa carta que yo soy? Ahora, mire, al punto al que yo quiero llegar en estos 10 minutos que me quedan, de favor, es que una de las cosas que tenían que cambiar literal era lo que compartió Israel hace 15 días, el amor fraternal. Ahora, ellos lo cambiaron no porque los obligaron, no porque lo leyeron, sino simple y sencillamente ellos entendieron que ahora ya no tengo que ofrecer sacrificio, ya no tengo que tener un becerro, ya estoy aquí, estamos todos juntos como en esta imagen. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo vivimos entre nosotros? Si nos decimos cristianos, ¿cómo debemos comportarnos? En primer lugar, hacia nosotros y después hacia afuera. Ese comportamiento entre nosotros se llama amor fraternal. Primera Tesalonicenses, de favor, capítulo 4. Por lo menos hay 2 ocasiones que en esta carta el apóstol Pablo habla de ese amor. En el capítulo 4, en el versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, dice Pablo, no tenéis necesidad de que yo les escriba. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos
a otros. Amor fraternal. Mire, algunos idiomas, por ejemplo, tanto griego como latín, surgen palabras nuevas combinando dos palabras. Esa combinación de dos palabras siempre las podemos encontrar cuando alguien dice el prefijo y el sufijo. El prefijo es una palabra latina o griega y el sufijo es la siguiente palabra que se junta. Juntando ambas palabras surgen una palabra diferente. En este caso, la palabra amor fraternal es una palabra compuesta. La palabra que usa aquí Pablo para hablar sobre amor es phileo. Es una palabra griega y nosotros la conocemos hoy como amor filial. Un amor entre una persona que tiene que ver con identidad. Cuando usted dice, es que me afilié, estoy afiliado a tal, es porque usted se identifica con una persona. Originalmente, fileo era amor, pero era un amor que se tenía entre amistad. Pero cuando habla de amor fraternal, se combina con una segunda palabra. La palabra en griego que se usa para amor fraternal, es la segunda de hermano, es adelphos. Ustedes son mis adelphos. Yo soy su adelfo. ¿Sí o no? Ok. Bueno, a lo mejor usted es hermano del vampiro. Bueno, también es lo mismo, pero está bien. ¿Sale? Ok. Ahora, juntando filos y adelfos, surge una palabra nueva, que es filadelfos, que puede ser Filadelfia. Amor entre hermanos. Amor entre hermanos. Filos, amor, adelfos, hermano. De tal manera que una de las cosas que la iglesia, sin que se les escriba, ellos empiezan a implementar este amor entre ellos mismos. Les quise poner las imágenes del culto romano en donde ustedes ven que todo el mundo llega y está solo metido en su sacrificio. Entre ellos no hay fraternidad, ¿sí? No hay filadelfo. Porque su objetivo es llegar y mi sacrificio, nada más. Termina mi sacrificio y me voy. Sin embargo, ahora en la nueva congregación, que no tiene templo, que se reúnen en una casa, en donde se sientan, como usted y yo estamos sentados aquí en esta mañana, y están escuchando un mensaje. Una vez que se termine, entre ellos dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, pues que les vaya bien, váyanse a su casa. No, ellos pasaban tiempo conviviendo y era la diferencia entre los cristianos. Ese nuevo ingrediente que va a ser una virtud, el amor fraternal, va a ser una virtud que va a ser el sello característico de los primeros cristianos del primero y segundo siglo. En el segundo siglo hubo un hombre llamado Tertuliano. Él fue obispo de la zona norte de África, hoy Túnez. Su nombre era Tertuliano. Y Tertuliano se había convertido y él escribe unas cartas que se le conocen como apologías, es decir, unas defensas del evangelio. Y en estas defensas, después de escribir una de ellas, la van enumerando, la apología 1, 2, 3, 4, la apología 30 y... Ya hasta la perdí, espérenme tantito. Ajá. La apología 38 es una apología en donde Tertuliano, siglo II, este Tertuliano se le llegó a conocer como padre de la iglesia. ¿Quiénes eran los padres de la iglesia? Discípulos de los discípulos de Jesús. Espero me estén siguiendo. Y Tertuliano escribe en la defensa 38 diciendo que los cristianos no son una secta peligrosa, al contrario, son un grupo de personas que traen un beneficio a la sociedad, que cambian todo su entorno. Y en la apología 39, quiero que me escuchen, por favor. Voy a leer
dos secciones. Lo que son los cristianos, dice Tertuliano, dice, comenzaré ahora a exponer yo mismo las ocupaciones de la facción cristiana, por donde habiendo refutado el mal, ahora demostraré el bien. Y empieza, dice, somos un cuerpo por la comunidad de religión, la unidad de disciplina y el vínculo de esperanza. Un vínculo es unidad. Nos juntamos en una asamblea y en una congregación para asaltar a Dios con nuestras oraciones como carga cerrada. Esta violencia sí es grata a Dios. Les explico, dice él, asaltamos a Dios en nuestras oraciones. Y esta violencia de asaltar a Dios en nuestras oraciones es buena. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a clamar a Dios por un cambio de nuestra sociedad. Ahora sigue diciendo, dice, oramos también por los emperadores, por sus ministros, por las autoridades, por el estado presente del siglo, por la paz del mundo y por la dilación del fin. Dice, oramos por nuestros emperadores. Allá por el año 160 y tantos, se había implementado ahora ya no solo el culto a esas deidades, ahora se adoraba al emperador. Y en algunos templos de ciudades que pertenecían al Imperio Romano estaba la imagen del emperador, la cual le llevaban también ofrendas y sacrificios para poder adorar al emperador. Y fíjense qué interesante que Tertuliano en el siglo II dice, y nosotros nos dedicamos a orar también por ellos. Ahora, lo que me interesa, por favor, es lo que él dice en la fracción 7 de esta carta, de esta defensa 39. Después de que él dice, y nos juntamos y recogemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas para poder suplir las necesidades que tenemos, etcétera. Quiero que escuche lo que dice. Dice, y esta práctica de la caridad es más que nada lo que a los ojos de muchos nos imprime un sello peculiar. Y lo pone entre comillas. Ved, ellos dicen, cómo se aman entre sí. Miren cómo se aman. Miren lo que la gente que no conoce a Dios, los paganos, cuando nos ven a nosotros, nos dicen, miren cómo se aman. Ya que ellos mutuamente se odian. Y cómo ellos, los cristianos, están dispuestos a morir unos por otros, cuando ellos están más bien preparados a matarse los unos a los otros. Un sello peculiar que los cristianos tenían era el amor. Regrésese conmigo, por favor, a Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, por favor. Digo, ahora el 3. Bueno, el 4:9. 4:9 de 1 Tesalonicenses dice, pero acerca del amor fraternal de Filadelfia, ustedes no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Han aprendido de Dios. Ahora, déjeme decirle una cosa. ¿Cuántos de ustedes han orado y le han dicho, Dios, dame amor por fulano, por sutano, por mengano? No levante su mano para que no se sienta mal, pero ¿alguna vez le ha pedido eso a Dios? ¿Alguna vez le ha dicho, Dios, por favor, dame paciencia? Le tengo una noticia, que Dios nunca le va a dar amor y nunca le va a dar paciencia. ¿Sabe lo que va a hacer Dios? Nos va a poner en circunstancias donde usted y yo podamos poder amar a esas personas que pudieran ser difíciles. Dios nos va a poner en circunstancias
para poder tener paciencia con esas personas que de repente se hacen intolerantes. La próxima vez que usted le diga a Dios, dame amor, dame paciencia, ¿sabe lo que va a hacer Dios? Lo va a poner en un lugar donde pueda desarrollar amor y pueda desarrollar paciencia. Observen lo que el apóstol Pablo dice a esta iglesia. Dice, porque ustedes han aprendido de Dios. En otras palabras, el amor se aprende. Muchos de nosotros pensamos que solamente el amor es un sentimiento. Pero un sentimiento es muy cambiante. Un sentimiento es bueno ahorita, crece, sube, baja. El amor se aprende. Si yo les preguntara, ¿cuántos de ustedes aprendieron a leer de la noche a la mañana? O de repente les compraron un libro cuando eran niños de cómo formar palabras, sílabas, etcétera. Se las pusieron en la cama y cuando temprano se despertaron, ya sabían leer. ¿Cuántos? ¿No? Ahora, ¿cómo aprendieron a leer? O bueno, ¿cómo saben leer? Aprendiendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cometieron errores gramaticales? ¿Sí o no? Hasta la fecha, ¿eh? Pero bueno. Pero están, ¿qué? Aprendiendo. ¿Y qué es lo que nos dice acerca del amor? ¿Que estamos qué? Aprendiendo. Así que una de las cosas que tenemos que aprender, y aquí voy a ir cerrando un poquito aquí como congregación. Una de las cosas que tenemos que aprender como iglesia es a amarnos. Más allá de decir que nos amamos. Porque si yo le digo, a ver, por favor, vea a la persona que está a su derecha y a su izquierda, y le pregunto, ¿la ama? Usted me dice, sí, pues no me ha hecho nada. ¿Sabe? No se trata de que se le hizo nada o no. Dios nos amó porque éramos buenos. Dios dijo, qué re bueno es este Josué. Merece todo mi amor. No. La Biblia dice que siendo aún enemigos de la cruz de Cristo, Él nos amó. El amor se aprende. Y una de las cosas que como iglesia tenemos que aprender es eso. A expresarnos, a amarnos. Los tertulianos dijo, ese amor iba más allá al grado de que ellos daban su vida unos por otros. ¿Sabe? Y tengo que decirlo. Qué triste es que de repente aquí, 4 Poniente, 144, Centro Cristiano Huerto del Rey, quienes al salir ni siquiera saludan a alguien a su camino. Y se pasan así como, te ignoro. Miren, más allá de educación, tiene que ver con una virtud que debemos buscar los cristianos. Una virtud en la que tenemos que vernos unos a otros. En alguna ocasión escuché a alguien que dijo, mira, si en el infierno te vas a ver con el otro, pues mejor de una vez. Pero no se trata de eso. Se trata de que empecemos a romper nuestras barreras aquí. No es necesario que de repente salude el que está a su derecha, a su izquierda, y le pele los dientes. Tiene que haber algo que sea nuestra virtud como cristianos. Tenemos que romper esa barrera. Es que me cae gordo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Pídele amor por él a Dios? No. Señor, yo lo voy a ver hasta que me caiga bien. Porque Dios me da oportunidad.
Porque no solo me da la oportunidad de aprender, sino hay una segunda cosa que Dios quiere que haga. 3:12 de Primera Tesalonicenses. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Crecer y abundar en amor unos para con otros. Crecer y abundar en amor unos para con otros. Ahora yo quiero ya terminar con esto. 2 versículos. Primero, hay una deuda que sí se me permite tener y que no la voy a pagar. Vea Romanos capítulo 13, versículo 8. Y dice que cada uno de nosotros, los que nos llamamos cristianos, primero dice, no debáis a nadie nada. Sino que amarse unos a otros. Si la única cosa que se me permite deber es amor, yo les debo amor a ustedes y nunca lo voy a pagar. Seguiré cubriendo esa cuota de deuda que tengo para ustedes. Y ustedes tienen una cuota de amor para con el que está a su derecha, a su izquierda, atrás, adelante, de otra congregación. Eso es lo que nos va a hacer diferentes. Pero tal vez alguno de ustedes puede decir, pero es que son repayasos. Y la verdad, yo no me quiero meter con nadie. ¿Sabe que se mete en un gran problema cuando usted no se mete con nadie? Mire, se los dejo nada más. Si anotan estos 2 versículos y Jueces, capítulo 18. 59 segundos tengo, rápido. Jueces 18, por favor. Jueces nos habla de la conquista del pueblo de Israel a lo que conocemos como Canaán o la tierra prometida. Y llegan un grupo de personas para supervisar una ciudad que se llama Lais. Y cuando llegan a Lais, Jueces 18:7, vea por favor, dicen entonces aquellos 5 hombres salieron, o sea, los que fueron a ver a Lais, a ver si podían conquistarla, dice, vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba como seguro. Estoy leyendo Jueces 18:7. Seguro, ¿qué más? Ocioso y confiado. O sea, tal vez tú y yo nos podamos sentir seguros. Yo no tengo problema, yo estoy bien como no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, estoy confiado, estoy bien, ¿para qué tener problemas? Pero vea, conforme a la costumbre de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase con cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. O sea, era una ciudad que estaba tranquila, no se metía con nadie, no tenía problemas. Usted sabe que hacer un negocio con otro es meterse en un broncón. Pero decía, no, mejor aquí entre nosotros, ¿para qué nos metemos allá? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos? Ahora, llegan y cuando se arma el ejército y dice, mire, ese pueblo que fuimos a Lais, no los podemos descabezar. Salta hasta el versículo 27 y 28. Y ellos, llevando las cosas que habían hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, dice, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado. ¿Cuántos están tranquilitos y confiados? Y dice, ¿qué pasó? Los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y vuelve a repetir, no tenían negocio con nadie. Dice la escritura, mejores son 2 que 1, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Este pueblo fue conquistado porque estaban seguros, confiados y no se metían con nadie. Y cuando vino un enemigo los destruyó y nadie los defendió. ¿Sabe qué triste es? Cuando de repente escuchamos personas, es que yo estoy solo. Yo no me meto con nadie.
Quizás en su momento puedes hasta sentirte orgulloso de que estás bien. Pero el día que te ataque el enemigo, vas a estar solo y no habrá quien te defienda. ¿A quién le pedirás oración? ¿A quién le pedirás un consejo? ¿A quién te acercarás? Porque te sientes seguro, confiado. Y te sientes, pues bien. Proverbios 18:24, y termino con este versículo. Este versículo realmente es un reto muy fuerte para nosotros. Ese amor fraternal. Eso que tenemos que romper. Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos, ¿qué tiene que hacer? Demostrar. O sea, si usted me dice, es que yo no tengo amigos, porque ¿sabe por qué? Porque usted no es amigo. ¿Usted quiere amigos? Muéstrese amigo. Ahora, tal vez me diga, no, pues yo no quiero. Bueno, va a llegar el día en que vendrá el enemigo y no habrá quien le defienda. Va a llegar el día en que estará solo y no va a recurrir a nadie. El hombre que tiene amigos, muéstrese amigos. Rompa esa barrera. Rompamos esa barrera. Y se los digo de veras, a veces hasta con pena. Creo que nos falta crecer. No solo creo, nos falta crecer. Nos falta romper nuestra burbuja. Nuestra burbuja. De 8 días, decía, saludé a una familia que estaba por allá. Y le digo, qué bueno que nos visita. Es la primera ocasión, se voltearon y me vieron. No sé si está aquí ahorita, pero tengo 6 meses. ¿Saben qué? Me quería hundir. Dios, perdóname. A veces usted ni siquiera conoce al que está atrás, adelante, y es su lugar en el que siempre se sienta, ¿sí o no? Pero usted está, yo y Dios ahí. Bendito Dios. Termina. Para que no se le vaya la bendición, no abre los ojos. Va viendo hacia abajo porque si levanta sus ojos va a ver una bola de hipócritas, mentirosos. Así que mejor usted quiere llevarse la bendición a su casa. El hombre que tiene amigos debe mostrarse amigos. Tesalonicenses, no fue necesario que les escribieran del amor. Ellos entendieron que tenían que cambiar. ¿Sabían? ¿Y sabe cuál es la base? Conversión. Cierre sus ojos, de favor. Con sus ojos cerrados quiero invitarle a que le diga a Jesús que hoy en esta mañana realmente hable a su corazón. Empieza a ver cambios. De veras, ¿cuánto trabajo nos cuesta? El amor es una virtud. Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros. Y recalcó, como yo les he amado. No como tú quieres, sino como Dios te ha amado